Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Alberto Atié, es coautor del libro La voluntad de no saber, que viene pues en un muy buen momento porque está reviviendo, si es que se puede llamar de alguna manera, al padre Marcial Maciel, ¿no? Pues mira, digamos, no reviviendo en el sentido de algo que había muerto, sino de algo que no se puede considerar un caso cerrado, que fue un poco la intención en la visita del Papa, de no recibir a las víctimas, de no tocar el tema en ningún momento con nadie, porque si tú ves todos sus mensajes, incluyendo al de los obispos, no toca el tema para nada. Entonces, el mensaje es, el caso está cerrado, ya lo resolvimos, por tanto, ¿para qué hablamos? Ese es un poco el mensaje. Lo que nosotros pretendimos fue decir, no, el caso no está cerrado, porque el padre Maciel no es un individuo loco, solitario, que de repente apareció escondido en una realidad que se llama la Iglesia Católica y que pues estuvo haciendo muchas cosas, pero nadie se dio cuenta hasta el final, y bueno, cuando ya se dieron cuenta, actuaron, ¿no? Esto es una caricatura, la verdad, de la realidad del padre Maciel. Se presenta en un momento muy importante de coyuntura, sin embargo, a pesar de la visita del Papa, pues no son recibidas las víctimas. Exactamente, ¿ves? Buscaron actuar todo para decir, dar el mensaje de que era un tema que ya no tenía caso. Y entonces argumentaron que, por ejemplo, las víctimas no los buscaron, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando sabemos que sí, hubo cartas, hubo solicitudes a la nunciatura de que el Papa los pudiera recibir. De hecho, te comento, el sábado que estuvimos nosotros ahí, toda la mañana, no tuvo ninguna actividad importante, preponderante, que digamos, estuvo pesadísima la agenda del Papa. No, el sábado era un día propicio para un encuentro, hubo las solicitudes del encuentro, y se trató de decir, pues es que no nos buscaron. El episcopado mexicano lo mismo, dijo, bueno, es que realmente nosotros no conocemos bien de los casos y los hemos visto de repente en los medios. O sea, esto te denota algo muy delicado. Mira, de lo que yo sé, estas personas, en el caso de las víctimas del padre Maciel, llevan más de 60 años luchando para que se les haga justicia. Y no ha habido hasta ahora una respuesta formal de la Santa Sede. Entonces, es que no nos buscaron, es que llevan buscándolos años y no han respondido. Un gesto de parte del Papa de buscar encontrarlos él, no ha habido. Y sobre todo si que él sabía. Sobre todo que él sabía, pero te recuerdo desde antes de ser Papa. Un pasaje del Evangelio que es extraordinario, que a mí me inspiró mucho como sacerdote, ¿no? Él dice, el buen pastor es capaz de dejar 99 ovejas que están ahí con él e ir a buscar una sola que se le perdió. Y cuando va, la busca y la encuentra, la trae en hombros y regresa y dice, hagamos una fiesta porque la oveja que estaba perdida la hemos encontrado. O sea, el gesto del Evangelio, el gesto del pastor, es ir a buscar a los que están lastimados en la vida. A lo mejor él no la leyó o también no quiso saber. Este libro reúne 212 documentos inéditos y en particular usted recibió de viva voz uno de los testimonios de una de las víctimas de violación. Efectivamente, yo siendo sacerdote en 1994 me encuentro con uno de los, no sé, más de 100 casos, pero resulta que Juan Manuel Fernández Amenábar, que había sido, igual que muchos otros, un discípulo del padre Maciel, pues fue abusado por él, ¿no? El padre Maciel le dijo que el Papa Pío XII le había dado permiso de que lo masturbara, porque si no, no podía calmar sus dolores del estómago y no podía cumplir con su misión. Abusó de él, obviamente lo llevó a situaciones que no quiero mencionar en términos de estas perversiones sexuales. Luego lo utilizó para que le consiguiera una droga que se llama dolantina, que es un derivado de la morfina en España, arriesgándolo a que lo detuvieran y lo metieran a la cárcel, porque con recetas falsificadas, mintiendo en las farmacias, para que él se inyectara esta droga en los hoteles más finos y más prestigiosos de Europa, y después lo utilizó para conseguir dinero y fue fundador del Colegio Cumbres, del Instituto Cumbres, del Irlandés, fundador de la Universidad Anáhuac y luego rector, hasta que cuando ya no le sirve, pues obviamente lo desechan
lo declararon muerto y luego resulta que lo encontraron en un hospital ya muy enfermo y abandonado. Fue cuando me invitaron a ir a verlo. Yo dije que por supuesto que iría a verlo, y platicando con él me contó esto que te he platicado, ¿no? Uh-huh. Y su decisión fue tomar nota y además tomar parte. Pues mira, hubo una conversación, yo diría que me marcó la vida, porque él me dijo, yo sé que voy a morir pronto, tengo en mi ser, en mi corazón, un resentimiento tremendo, y no quisiera morir así, pero tampoco simplemente quisiera perdonar y ya. Yo quisiera justicia en mi vida, ¿no? Entonces yo le dije, mira, si hay algo maravilloso que nos enseña Jesús, es que tú puedes perdonar a tu enemigo, a quien te ha hecho un gran daño, y al mismo tiempo puedes buscar justicia. Tienes derecho a eso. Yo te invito a que tú perdones a este individuo que te ha hecho tal daño, y yo te acompaño en la búsqueda de la justicia. Estas denuncias empezaron en el año por ahí del 40, ¿no? Cuando el Vaticano comienza. Los primeros casos, sí. Ajá. De hecho, lo que mostramos aquí en este libro es precisamente que la información sobre todos estos delitos del padre Maciel, de abusos, de fraudes, de drogadicción, ya estaban datados a partir de los años 40, que la Santa Sede tenía y tiene esa información en uno de sus archivos, porque lo que estamos nosotros publicando ahorita es lo que nos hicieron llegar personas que están muy molestas dentro de la Santa Sede, porque llegaron a decir que no tenían información hasta el año 2000. Uh-huh. Lo dice el mismo Papa Ratzinger a una entrevista que le hizo un escritor alemán. Dice, es que fue hasta el año 2000 donde empezamos a darnos cuenta del caso y empezamos... No, eso es falso, esta información existía desde los años 40. ¿Él sabía antes de ser Papa? ¿Y Juan Pablo II? Pues mira, aquí precisamente entra una discusión que obviamente... Yo te diría que hay que distinguir entre lo que corresponde a su investidura como Papa, es decir, para su proceso de beatificación, como este era un caso muy delicado, porque lo tuvo cerca, le dio nombramientos, reconocimientos, incluso ya al final de su vida, a los 60 años sacerdote, le dijo al padre Maciel, la fecundidad espiritual de su ministerio es una maravilla. Bueno, entonces tú te haces la pregunta, ¿cómo es posible que un Papa tenga cerca de sí a un tipo tan nefasto y no haya habido quien haya denunciado y detenido ese asunto, como pasa muchas veces con los jefes de estados, ¿no? Que apenas descubren a alguien y... Bueno, entonces esto resulta precisamente de que cuando viene su proceso de beatificación tratan de eximir al Papa de responsabilidad para decir, es que no supo, y los que sabían no se lo dijeron porque no pudieron llegar a él. Imagínate, un cardenal Ratzinger, uh-huh, que está al lado de él, que se reunía con él, pues yo estudié en Roma, una vez por semana por lo menos se veían para comentar cosas, ¿no? Entonces, tratan de eximirlo de responsabilidad, pero yo te diría, aun cuando no se le dijo, por su investidura debió saberlo. Es decir, no es cuestión de que si te gusta o no, quieres o no saber, debió saberlo. Y si no se le hizo saber, su equipo, sus cardenales, su gabinete, llamémosle así para entender, era un gabinete totalmente corrupto, que no le permitió conocer una verdad, que hizo un daño espantoso, por lo cual él también es responsable. Quisiera llevar la plática en dos términos. El primero es, ¿cuáles son las familias más poderosas de los legionarios aquí en México? Pues las familias más connotadas en términos económicos, pues obviamente están los Azcárraga, los Slim, los ¿qué quieres? Los nombres, la verdad no me pongo a buscar, pero son las familias más connotadas de nuestro país, que obviamente, cuando en 1997 se abre el asunto en México, pues lo detuvieron muy fuertemente, y tú sabes cómo boicotearon incluso el Canal 40 de televisión, sí, cómo denostaron... Bueno, de ahí se acabó el Canal 40. Ahí comenzó el final del Canal 40, o sea, el poder económico de estas familias para que no se tocara el asunto es un poder real, muy poderoso, los Servitje también, por ejemplo, de la Bimbo, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que hace tan poderoso al padre Maciel como para que ningún terrenal lo pueda tocar? Ni aquí, ni en el Vaticano. Pues mira, hay que reconocerle a él, en forma perversa, ¿no? Pero una capacidad, un estratega
malévolo, ¿no? Que supo manejar al mismo tiempo como dos modelos de conducta, ¿no? Por un lado, el formar sacerdotes aparentemente muy leales, muy obedientes a la iglesia, muy bien vestidos, de familias muy ricas, de mujeres consagradas muy nobles, muy pues a la disposición de la iglesia, de las escuelas, forma universidades, ¿ve? O sea, todo un modelo que obviamente el negocio. A familias ricas pues les interesa mucho la educación de sus hijos, lugares muy bonitos, pero al mismo tiempo, en paralelo, este señor abusando de niños, defraudando, mintiendo, comprando cardenales, al mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que esta otra dimensión de la vida la trataba y la logró controlar en términos de información y de manejo, porque compró cardenales en la Santa Sede. El cardenal Sodano fue el último que estuvo defendiendo y protegiéndolo a él, secretario de Estado. Rivera. Y Norberto Rivera aquí en México. Él no ha dejado de ser un cómplice de Maciel, nunca ha reconocido nada. Se burló incluso del comunicado del 2006 de la Santa Sede, que era un comunicado aprobado por el Papa. Se rió diciendo, ¿pero de qué lo sacan si ya está fuera? Cuando se le invitó a que se fuera a vivir una vida de oración y penitencia, dice, pero pues ¿de qué lo sacan si ya está fuera? Él ya se fue, él ya renunció a ser director de la congregación. Pues, ¿de qué se trata? Burlándose. O sea, efectivamente se sentían con un gran poder. Nos acusaron de ser a nosotros complotistas, que estamos de complot contra... Los complotistas son ellos. Ellos le hicieron daño a la iglesia. Permítame la pregunta, ¿es una cosa de Dios o del diablo? Pues mira, yo te diría que en términos de... Si hablamos en términos teológicos, de discernimiento, te diría que efectivamente está la perversión y está la manipulación de esto, que definitivamente hay algo malévolo ahí detrás, hay algo diabólico, algo demoníaco, sí. Uh-huh. Pero también estamos hablando de las familias más poderosas en México. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al poder de la iglesia, que se acabe el negocio? ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ingresos por parte de los legionarios? Mira, ahí sí yo no tengo mucha información porque no soy un especialista en eso, pero sí se habla de miles de millones de euros, de dólares metidos ahí, y yo creo que hay gentes también de muy buena voluntad. Yo en ese sentido sí, te diría que también esas familias en cierto modo son víctimas, algunas de ellas, ¿no? Otras saben que eso existe y siguen haciendo lo que quieren hacer por beneficiar a estos grupos, allá ellos. Pero otras familias fueron muy nobles, fueron de buena fe, dieron a sus hijos, dieron su dinero. Está el caso de la señora Flora Barragán, a la que Maciel le quitó 50 millones de dólares en esos años, que hoy podrían haber sido 100 o no sé cuánto, ¿verdad? Que son estas familias que de veras creían que era un proyecto apostólico, misionero. Pura farsa, pura mentira. Híjole, bueno, yo les recomiendo leer el libro La voluntad de no saber, y los documentos están en la página www.lavoluntaddenosaber.com. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes.